Ahora supongamos que no hay un único bulón, sino varios. Para n bulones, cada bulón se encarga de transmitir una fuerza que es 1 sobre n veces lo que recibiría un único bulón si trabajara solo. Finalmente, la última expresión se modifica, resultando con el siguiente formato. Esta es la expresión general de la tensión tangencial para P chapas, por un lado, que se conectan con M chapas por otro lado, siendo P menor o igual a M, por medio de N bulones iguales de diámetro D. Para más de 3 chapas, habrá distintos valores de tensión tangencial en distintas secciones de corte del bulón. Sin embargo, esta expresión brinda la mayor de todas las tensiones tangenciales, que es la que en definitiva interesa para problemas prácticos. Para que los bulones se encuentren en buenas condiciones de tensión tangencial, deberá cumplirse que esta tensión tangencial sea menor o igual a la tensión tangencial admisible del material del bulón. Si lo que se quiere es dimensionar los bulones, o en otras palabras, determinar su diámetro mínimo necesario para una cantidad fija n de bulones, la tensión tangencial se iguala a la tensión tangencial admisible de manera de hacer que el material del bulón trabaje al máximo de su capacidad. Es importante entender que este diámetro obtenido, lo reiteramos, es el mínimo necesario. En un caso general, este diámetro mínimo necesario diferirá de los diámetros comerciales disponibles, en cuyo caso debe adoptarse el diámetro comercial inmediato superior. Recapitulando, dada una cantidad preestablecida de bulones, n, hemos determinado el diámetro mínimo necesario. El problema inverso también es frecuente. Dado un diámetro comercial, interesa determinar la cantidad de bulones necesarios, que están dados por la siguiente expresión. Ambas ecuaciones vistas sirven para el dimensionamiento, solo que en la primera se dimensiona el diámetro de los bulones y en la segunda la cantidad. Por último, si se desea determinar la carga máxima que la unión es capaz de transmitir en condiciones de seguridad, se despeja P. Esta última expresión es la que brinda la resistencia de la unión al corte, que no es otra cosa que la suma de las resistencias al corte de cada uno de los bulones. Vemos que la unión se vuelve más resistente al aumentar la cantidad de chapas y la cantidad y diámetro de los bulones, así como la resistencia del material de que están hechos, o sea, su tensión tangencial admisible. Por ejemplo, a igualdad de todos los demás factores, una unión de bulones trabajando a corte doble, donde M es igual a 2, resiste el doble que una unión de bulones trabajando a corte simple, donde M es igual a 1. O visto de otro modo, a igualdad de todos los demás factores, una unión trabajando a corte doble requerirá la mitad de bulones que una trabajando a corte simple. Aclaremos algunas cuestiones referidas a las hipótesis adoptadas. En primer lugar, se está despreciando cualquier posible fricción entre las chapas que conforman la unión, por lo que el total de la fuerza P de la unión es absorbida exclusivamente por el corte de los bulones. En segundo lugar, se comprueba experimentalmente que los bulones extremos reciben más carga que los centrales. Para los bulones más cercanos a los extremos, las cargas son mayores al promedio, mientras que para los más cercanos al centro son menores al promedio. Y esta diferencia se intensifica a medida que aumenta la cantidad de bulones en la dirección de la fuerza. Se comprueba también que en el momento de la rotura, las cargas tienden a uniformizarse debido a las deformaciones plásticas de los bulones. Los extremos, más cargados, se deforman más y transfieren parte de su carga a los centrales. De esta forma, todos los bulones fallan simultáneamente. Entonces, es válido asumir que la fuerza total de la unión puede repartirse por igual entre todos los bulones. Sin embargo, si hay más de 6 bulones en línea, la diferencia entre la carga recibida por los extremos y la recibida por los centrales se vuelve excesiva. Los centrales tomarán carga recién cuando los extremos hayan fallado. Se inicia una falla en cadena, donde habrá sucesivamente menos bulones para absorber la carga total y la unión fallará. Por último, en una unión de 2 chapas,
Las fuerzas P, al no ser colineales, constituyen un par. Este par es equilibrado por otro par formado por las reacciones de la chapa sobre las cabezas del bulón y sobre la tuerca, par que da origen a tensiones normales actuando en la dirección del eje del bulón. En la generalidad de los casos, sin embargo, estas tensiones pueden despreciarse. Este es en realidad un problema que se presenta en cualquier unión asimétrica. En esta secuencia de imágenes se muestra una unión a corte simple que falla por corte del bulón. El segundo modo de falla es por aplastamiento. La resistencia de los bulones al corte, estudiada en el modo de falla anterior, no siempre asegura por sí sola la resistencia de toda la unión abulonada. Esta puede fallar si o bien las paredes del agujero o bien la caña del bulón se aplastan a lo largo de la superficie semicilíndrica de contacto entre ambas cuando la fuerza es transmitida de un elemento al otro. Por lo tanto, para asegurar la confiabilidad de una unión abulonada, es necesario verificar que ni bulón ni chapa se aplasten. La ley exacta de distribución de las tensiones que actúan en la superficie semicilíndrica entre bulón y chapa es sumamente compleja y no del todo conocida. En gran medida depende de las condiciones de fabricación de las piezas en contacto. En esta imagen se muestra una distribución simplificada de tensiones entre bulón y chapa. Se sobreentiende que, al tratarse de tensiones frontales de aplastamiento, estamos hablando de tensiones normales sigma. Es habitual tomar una ley no lineal considerando que la presión es proporcional a la proyección dF1 del plano dF de la superficie semicilíndrica de contacto. De este modo, la tensión máxima de aplastamiento para la superficie semicilíndrica está dada por una fórmula muy sencilla. El área de aplastamiento se toma como la proyección de la superficie de contacto entre bulón y chapa y está dada por el producto entre el espesor E de la chapa que se esté estudiando y el diámetro D del bulón. En una unión a corte simple con un solo bulón, como se muestra en esta imagen, en la superficie de contacto entre la chapa inferior y el bulón se genera una tensión de aplastamiento dada por el cociente entre la fuerza P y la proyección del área de contacto igual al producto entre E1 y D. Para la superficie de contacto entre la chapa superior y el bulón, la fuerza es la misma y la proyección del área de contacto es igual al producto E2 por D. Aquí es fácil comprender que para la misma fuerza y el mismo diámetro de bulón, la tensión será mayor y por lo tanto más peligrosa en la chapa más delgada. La existencia de más de dos chapas solapadas de distintos espesores y o de varios bulones no debe abrumarnos. A diferencia de la rotura por corte del bulón, donde era necesario calcular, recordemos, un único valor de tensión tangencial en la sección transversal del bulón, el máximo, aquí puede ser necesario calcular uno o dos valores de tensión dependiendo del caso. En el análisis que sigue, se supone que las chapas que van hacia un lado tienen todas el mismo espesor. Las que van hacia la derecha son todas iguales entre sí. Las que van hacia la izquierda son todas iguales entre sí. Caso contrario, el análisis sería más complejo y escaparía de los contenidos de este curso. Si todas las chapas de la unión son del mismo espesor y si hacia un lado va la misma cantidad de chapas que hacia el otro lado, habrá que calcular un único valor de tensión de aplastamiento por el siguiente motivo. Siendo la cantidad de chapas la misma de un lado que del otro, la fuerza en cada superficie de contacto es la misma. Siendo el espesor el mismo para todas las chapas de la unión, la tensión en cada superficie de contacto será la misma. Si el espesor de las chapas que van hacia un lado es distinto del espesor de las chapas que van hacia el otro lado, y o hacia un lado no va la misma cantidad de chapas que hacia el otro lado, habrá que calcular dos valores distintos de tensión de aplastamiento. Veamos los tres casos que pueden presentarse dentro de esta variante. En el primer caso,
como se ilustra en esta imagen, las chapas que van hacia la izquierda son de espesor E1, distinto a las que van hacia la derecha de espesor E2. E1 determinará la tensión de aplastamiento para las que van hacia la izquierda y E2 para las que van hacia la derecha. Como la fuerza es la misma para todas las chapas, será mayor la tensión de aplastamiento correspondiente a las chapas más delgadas, que en este caso son las de espesor E1. Sigma de aplastamiento 1 será el valor de tensión determinante. En el segundo caso, las chapas son todas del mismo espesor, pero hay más chapas de un lado que del otro. Si por ejemplo hay más chapas por izquierda, entonces M será mayor que P, y la tensión de aplastamiento 2 en el contacto entre el bulón y las chapas que van hacia la derecha será mayor que la tensión de aplastamiento 1 entre el bulón y las chapas que van hacia la izquierda. Como último caso, pensemos en una conexión en la cual las chapas de un lado son de distinto espesor y cantidad que las del otro lado. En la imagen mostrada es inmediato que, al haber menos chapas y más delgadas por izquierda, la tensión de aplastamiento 1 será mayor que la tensión de aplastamiento 2, ya que el espesor E1 es menor que el espesor E2 y P es menor que M. Y si bien las dos tensiones de aplastamiento son distintas, en un problema real solo es necesario calcular la mayor y por lo tanto más peligrosa. Puede suceder también que por izquierda haya menos chapas pero más gruesas, en cuyo caso no es inmediato cuál de las dos tensiones de aplastamiento es mayor y deben calcularse ambas para luego confrontarlas. Entendidas todas estas variantes, pueden resumirse en las siguientes dos expresiones generales. En caso de que brinden dos valores de tensión distintos, el mayor será el determinante. Hasta aquí vimos cómo calcular tensiones de aplastamiento. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que se aplasta? ¿La chapa o el bulón? Porque la acción de la chapa sobre el bulón es igual y contraria a la acción del bulón sobre la chapa. Si por ejemplo unimos planchas de acero con pasadores de corcho, serán los pasadores los que se aplasten al tratar de transmitir una fuerza. Si por el contrario se emplean bulones de acero para unir planchas de corcho, serán las planchas en las paredes de los agujeros las que se aplasten. Vemos con estos ejemplos extremos que el aplastamiento es mutuo y constituye un problema para la pieza de material más débil, o sea, aquel material cuya tensión sigma admisible de aplastamiento sea la menor de las dos. En este aspecto, la falla por aplastamiento se distingue de la falla por corte del bulón, que era un problema exclusivo del bulón. Todo lo visto hasta aquí se refiere al cálculo de la tensión de aplastamiento. Este valor debe confrontarse con la tensión admisible de aplastamiento, que depende mayormente, aunque no exclusivamente, de la calidad del material. Sus valores son muy variables y para fines de diseño aproximados suelen tomarse como 1,5 a 2,5 veces la tensión admisible de tracción del material, la cual, según ya vimos, se obtiene mediante ensayos de tracción. Cuando se requieren diseños más precisos, es necesario efectuar ensayos directos de aplastamiento.